se regulan fundamentalmente en el nivel internacional y en el nivel nacional. Hemos visto la ley 401 y la diferenciación de tratados formales y tratados abreviados. Y también hemos visto cómo se integran, ¿no? Cómo se integran o cómo interaccionan en este mundo las normas internacionales y las normas internas, ¿sí? Y hemos visto finalmente la jerarquía normativa que ocupan los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico boliviano. Esto lo vamos a ver refrendado con la lectura de las sentencias constitucionales, ¿no? Ayer les mencionaba esta jerarquía normativa y en ese sentido construimos ello, ¿no? Lo voy a repetir antes de iniciar este otro tema, porque es sumamente relevante para todas las materias que ustedes ubiquen. Voy a hacer un gráfico nuevamente. Que ustedes ubiquen esta estructura por escaños, ¿no? Este sistema jurídico de características deductivas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que acá está lo general y de lo general parte o depende lo particular, ¿sí? Hemos dicho que de conformidad al 256 a 13.4 de la Constitución y 410 de la Constitución, lo que tenemos aquí en la cúspide en realidad no es una Constitución única, ¿no? No es una Constitución como un solo documento, hay un bloque de constitucionalidad. En este bloque de constitucionalidad está la Constitución, por supuesto, los 411 artículos, más los tratados internacionales de derechos humanos y de derecho comunitario. ¿Sí? Y ya sabemos que es derecho comunitario. Ayer decían, no, es la normativa indígena. No, es la normativa de procesos de integración. Y además, los fallos y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, ¿no? Esto es súper importante, ¿sí? En virtud de ello han leído ustedes la 110-2010. Si hay alguien que quiere comentar la 110-2010 o la 844 ahora, les voy a hacer el micrófono unos instantes. Entonces, este es un nivel. Además, no se cierran los paréntesis. Ojo que aquí abro paréntesis, pero aquí no los cierro. Pongo puntos suspensivos. Eso se llama, en teoría, desborde de las fuentes o norma incorporante. Todavía puede incorporarse más cuestiones, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los derechos humanos. ¿Ok? Lo que nos interesa, lo que decíamos ayer, es, miren, esta primera jerarquía de lo internacional. Está acompañando la Constitución desde el mismo nivel y está fundando aquello. Incluso, ¿no? En virtud del 256 y el 13 de la Constitución, pueden aplicarse preferentemente a la Constitución cuando estas reconocen derechos más favorables que en el ordenamiento interno. Entonces, miren esta característica tan importante. Y además vamos a ver que en el segundo nivel se encuentran otros tratados internacionales. Ya no voy a repetir lo demás porque ya lo hemos visto, ¿no? Otros tratados internacionales. Estos otros tratados internacionales pueden ser, como dice la ley 401, formales, es decir, ratificados por la Asamblea Legislativa y aprobados mediante ley, o abreviados, ¿no? Y aquí surge la enorme crítica a la ley, al decreto, ¿no? En el sentido de que un tratado internacional negociado por 2 o 3 señores de la Cancillería, ¿no? Con plenos poderes, y que es suscrito por el presidente sin considerar a la Asamblea Legislativa, viene y ocupa un rango superior a la ley. Acuérdense que la ley, en general, la ley nacional, departamental, municipal, está aquí abajo, ¿sí? Y adicionalmente, a pesar de que el decreto supremo del decreto reglamentario de la ley 401 dice que se va a crear una gaceta
oficial de tratados, donde se va a publicar todo esto, no tenemos esa información pública. Si ustedes buscan la Gaceta Oficial de Tratados en el Internet o en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, no tenemos información, no tenemos como ciudadanos bolivianos esa información. ¿A qué se está comprometiendo el Estado boliviano a través de tratados abreviados, que además es la mayoría, ¿no? Alguna vez hemos pedido un trabajo de investigación, que ustedes vayan, averigüen el listado de tratados, averigüen el listado de tratados de la Cancillería, y lo que nos ha respondido, nos han respondido las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, es que necesitamos acreditar, necesitamos firma del rector, necesitamos etcétera, 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 ¿no? Un listado de requisitos. Entonces, eso incumpliendo el artículo 24 de la Constitución. Entonces, por eso ya no les pido aquello. Sí, pero si alguien decide hacer un trabajo así, vale, o alguna averiguación, vale como trabajo voluntario, ¿no? Para exponer la siguiente clase. Entonces, eso es lo que sucede acá, ¿ok? Pero es esa doble jerarquía. ¿Alguna duda al respecto? Siguen entrando algunos compañeros, vamos a admitirles. Paola y Rommel. ¿Ninguna duda? Ya, ok. Si no hay ninguna duda, pues entonces, bueno, simplemente advertirles que esto entra en el examen, ¿no? Esto es evidente, digamos, hay cuestiones que sí o sí deben entrar en el examen, y esta jerarquía normativa entra allí, ¿no? El repaso de la ley y de su decreto reglamentario también. Bien, con esto nos vamos a el nuevo cuestionario. Tengo 43 intentos de nuevo cuestionario. En el nuevo cuestionario, ¿qué vamos a ver? El nuevo tema. Vamos a ver cómo se aplica, ¿no? Ya hemos visto sujetos, fuentes, jerarquía, la normativa. Ya vamos a entrar un poco al ámbito de cómo se interpreta, cómo se ejecutan estas normas internacionales en la comunidad internacional, ¿ya? Eso es, y hay varias personas que quieren participar, regularmente vienen siendo las mismas. Ahora, otra cuestión también que quería hablar, ya que la dirección ha designado un auxiliar en la materia, quería ver que poco a poco se vaya liberando a Cristian Corina como representante del curso en el registro de las participaciones, y que Javier Chávez lo haga, ¿no? Entonces, me imagino que Javier está en esta sesión. ¿Sí, Javier? Javier Chávez sí está allí, pero sí está, sí, pero bueno, su micrófono es importante que prenda, Javier. Entonces, por favor, vayan coordinando con Cristian Corina esta actividad, para que Cristian pueda participar más, esté más libre, y además que, bueno, tenemos un auxiliar formal. Eso es. Bien, vamos entonces a la primera pregunta. La primera pregunta nos dice: desde los aspectos sociológicos, ¿cómo se valora el problema de la eficacia del sistema jurídico internacional? Aquí vamos a debatir alguna cuestión, ¿no? Por mucho tiempo, incluso todavía aún con esto de la guerra de Ucrania, se habla de que el derecho internacional no es verdaderamente derecho, no es verdaderamente vinculante, ya que no hay un poder coactivo internacional para hacer valer las normas. En parte es cierto de que no hay este poder coactivo, pero vamos a ver que sí existe en su reemplazo la voluntad y el consentimiento de las partes de participar en este ordenamiento jurídico y de cumplirlo. Y en contrapartida con el derecho interno, también vamos a ver que en el derecho interno, a pesar de que haya un poder coactivo, jueces, fiscales, policías, para hacer cumplir estas normas jurídicas, igual hay un alto grado de incumplimiento, ¿no? Entonces, allí incluso habría un menor grado de incumplimiento por los sujetos de derecho internacional, en virtud a este consentimiento que mencionamos, y
eso. Entonces, de esto vamos a entrar ahora. ¿Cuán eficaz es el ordenamiento jurídico desde el punto de vista, en este caso, sociológico? Vamos a darle la palabra a, voy a quienes quieren participar y quieren participar. Doctor, buenos días. Sí, Cristian, hola. Había una lista pendiente de ayer, doctor, quienes Ah, ya, estábamos... me olvidé. Por favor, puedes irla leyendo para que vayan participando. Ya, primero estaba yo, después estaba David Carlos Zuñagua y después Michelle Villarreal, Mariela Mendoza, Daniela Patricia, Janet Sabel e Inés Torres. Ya, perfecto. Vamos en ese orden entonces. Dale, Cristian. Ya, bueno, desde, em, pregunta uno, ¿desde qué aspectos sociológicos, cómo se valora el problema de la eficacia en el sistema jurídico internacional? Bueno, desde el punto de vista sociológico, la aplicación de las normas del ordenamiento internacional plantea, ¿no?, el problema de la eficacia de este sistema jurídico para asegurar el cumplimiento de sus funciones en el grupo social de cual lo regula, ¿no?, donde frecuentemente que tiene respuestas negativas hacia la eficacia, ¿no? Un primer punto es el postulado según el cual el derecho interno constituye el contraste que permite evaluar el nivel de desarrollo alcanzado por el derecho internacional, ¿no? Esto es criticable. Hay un autor, en el libro señala, Weil, lo que importa es el sistema jurídico debe cumplir esas funciones que le corresponden, ¿no?, en un medio social, planteándose hasta qué punto el derecho internacional cumple sus funciones propias en la relación con el medio social. Un segundo punto es la alegada falta de eficacia, ¿no?, del derecho internacional, que obedece a una confusión entre aspectos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos, eh, cuantitativamente la eficacia del derecho internacional no es inferior a la que se registra en el orden de los estados, ¿no? Y cualitativamente el incumplimiento de un estado de normas internacionales puede afectar la existencia de la comunidad estatal o los derechos de los pueblos, ¿no? Y un tercer punto, que finalmente al valorar la eficacia del ordenamiento internacional no puede prescindirse, ¿no?, de ese dato relevante, vinculando con un proceso de cambio en este ordenamiento donde puede generar, menciona el libro, una crisis a la aplicación de las normas. Muy bien, excelente, Cristian. Gracias. A ver, vamos a ver. Se discute entonces en estos elementos sociológicos, oye, y cuán eficaz puede ser el cumplimiento de las normas internacionales. Y ha habido un enorme debate al respecto, ¿no? Todavía existe este debate de que incluso darle la característica de derecho al derecho internacional. Entonces ahí, como nos dice perfectamente, ¿cómo vamos a evaluar esto desde el punto de vista sociológico? Oye, primero, cumple sus funciones, ¿no? Cumple las funciones el derecho internacional público. Acuérdense que las funciones principales eran el mantenimiento de la paz, el logro del desarrollo, de la cooperación. Entonces vamos a ver que podríamos decir que relativamente sí lo hace, ¿no? A pesar de que alguno me dirá, pero bueno, pues han habido y hay enfrentamientos internacionales, no hay paz, hay una diferencia enorme entre países ricos y pobres, pero vamos a ver que relativamente a comparación de siglos anteriores, no se ha dado tantos eventos bélicos como como en la actualidad. ¿Sí? Entonces hay un relativo cumplimiento de la función. Y esto también viene de paso con el elemento cuantitativo. Si comparamos con el derecho interno, vamos a ver que en el derecho interno también pues hay incumplimiento de normas. Se dice prohibido matar, pero hay asesinatos en el ordenamiento jurídico y hay interno, y es más, habría que ver cuántos se procesan y cuántos se sancionan. En cambio, en el derecho internacional, ya que la fuente fundamental es el consentimiento, la voluntad de los estados, se habla de un mayor grado de eficacia en la comunidad internacional. Si bien no se han logrado de manera absoluta
los fines fundamentales, ¿no? Que no se han cumplido totalmente los principios estructurantes del derecho internacional y las reglas de la 2656, ¿no? Los principios de la 2656, paz, desarrollo, igualdad. Hay un relativo avance de la humanidad al respecto. Hay excepciones, como lo que estamos viviendo, y hay también observaciones, ¿no? Críticas al ordenamiento jurídico internacional. Lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Es una muestra evidente del relativo cumplimiento del derecho internacional. Uno, dos, que cuestiona la estructura de la Organización de Naciones Unidas, fundamentalmente del Consejo de Seguridad, ya que se ha establecido un consejo en el cual se ha confiado el cuidado, la custodia, el resguardo de la paz y del uso de la fuerza. Y precisamente son estos estados los que regularmente, o los que de alguna manera utilizan la violencia y se ven inmunes ante el ordenamiento internacional porque se encuentran en el Consejo de Seguridad. Entonces, estas cuestiones se están debatiendo actualmente. Finalmente, que hay una estabilidad del ordenamiento internacional, ¿no? Eso no podemos negar, ¿no? 1969, el derecho de los tratados, la antigüedad, por ejemplo, de la Convención del Mar, del 82, de los tratados de límites que se van respetando de manera general. Entonces, sí hay cuestiones efectivamente negativas, pero creo que las positivas sociológicamente también son bastante importantes. ¿Quién participaba después, Cristian? Continúa David Zuñagua. David Zuñagua, súper. Dale, David, por favor. David Zuñagua, sí está. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Bueno, voy a continuar con la pregunta 2, que dice: desde el aspecto jurídico, explica la relevancia de la buena fe y la equidad en el análisis jurídico de la aplicación del derecho en el orden internacional. Y bueno, pues en la respuesta, lo que le puse es: desde este punto de vista jurídico, es muy importante analizar la relevancia de dos principios fundamentales del ordenamiento internacional, como son la buena fe y la equidad. En una primera instancia, la resolución 2625 de la AG de las Naciones Unidas señala la importancia del cumplimiento de la buena fe de las obligaciones internacionales contraídas en virtud de los principios y normas del derecho internacional generalmente reconocidos y que hayan sido creados por la vía de la costumbre o del tratado. Por otro lado, el Convenio de Viena, en su artículo 26, señala que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Y no está de más señalar que la Corte Internacional de Justicia también señaló que uno de los principios básicos que presiden la creación y la ejecución de las obligaciones jurídicas, sea cual sea su fuente, es la de la buena fe. Asimismo, la equidad es aquel recurso como cauce autónomo de arreglo de controversias, puesto que si las partes llegan a un acuerdo en una determinada controversia, pues el juez o el árbitro internacional darán solución al problema o litigio solo con base en la equidad y por tanto al margen de las normas jurídicas que serían aplicables. Por otro lado, la equidad también puede tener una función distinta, también puede ser empleada por el juez que fue el árbitro internacional en el marco de la aplicación del derecho en vigor para alcanzar un resultado equitativo. Sin embargo, es importante poner de relieve que la equidad más que todo hace referencia a la aplicación equitativa del derecho. Y la equidad también pues se encuentra ampliamente presente en lo que es la jurisprudencia internacional, tanto arbitral como judicial. Eso sería la respuesta, doctor. Excelente, David Carlos, muy bien. A ver, entonces vamos a ver, aquí tenemos presente que en la ejecución, ¿no? En la aplicación de las normas internacionales tenemos dos principios fundamentales. Uno, el de la buena fe, ¿no? Acuérdense del pacta sunt servanda, que es la fuente inspiradora del derecho internacional. Los acuerdos deben cumplirse de buena fe, ¿no? Los principios, los tratados, las costumbres deben cumplirse de buena fe, en el sentido de que es lo que se espera de la otra parte y es lo que inspira a través de la resolución de la Asamblea General 2625. Es un principio estructurante del derecho internacional.
incluso ya se habla mucho más allá del pacta sunt promisio, ¿no? De que las promesas, lo que Bolivia ha tratado de establecer, que incluso no solamente los pactos, sino las promesas podrían ser vinculantes. Ahí hemos fracasado. Pero es enormemente relevante para la aplicación de las normas el principio de buena fe. ¿Qué más? Esto está reconocido por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Voy a leerles un caso. En el caso Hungría-Eslovaquia se dice lo siguiente: el artículo 26 asocia dos elementos que son de igual importancia. Dispone que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser ejecutado por ellas de buena fe. ¿Sí? De buena fe. En opinión del tribunal, este último elemento implica que en el caso particular, veamos qué es la buena fe, es el fin del tratado. Debemos, en la aplicación del derecho internacional, perseguir el fin del tratado, la intención con las que las partes la han concluido, ¿no? Veamos elementos de interpretación, teleológico, interpretación subjetiva, ¿sí? Lo que debe prevalecer sobre su aplicación literal. Miren, ahí no está hablando de métodos de interpretación. Sobre la interpretación literal, el teleológico. ¿Sí? El principio de buena fe obliga a las partes a aplicarlo de manera razonable y que tal forma que su fin pueda alcanzarse. Entonces, súper importante esto. ¿Cómo se aplican los tratados? En base a la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Tratar de conseguir lo que hemos acordado. ¿Sí? Poner toda la diligencia debida de un bonus pater familias para cumplir el objetivo que nos hemos tratado y además interpretar el tratado desde ese sentido. ¿Okay? Además, la equidad es súper importante en el sentido de que en las controversias o en los desacuerdos que puede haber en el derecho internacional, las partes pueden solicitar a la Corte Internacional de Justicia que fallen o decidan un litigio ex equo et bono, que significa en equidad, que se aparten de las normas jurídicas y que fallen en equidad. ¿Sí? Entonces, que sustenten su fallo no en normas jurídicas, sino en un equilibrio racional entre las partes. Así, por ejemplo, ha habido una sentencia en el caso controversia fronteriza, que les leo. La equidad, tal y cual como se presenta en su aspecto infralege, es decir, esa forma de equidad que constituye un método de interpretación del derecho y del que es uno de sus atributos, la manera en que la sala va a hacer uso de la equidad en concreto en el presente asunto resultará de la aplicación que realice a lo largo de esta sentencia de los principios y reglas que considere aplicables. Entonces acá las partes, ¿no?, se ponen de acuerdo y solicitan a la Corte Internacional de Justicia que no falle en derecho, sino falle en equidad. Esto también pasa en el arbitraje internacional, por ejemplo, ¿no? En el arbitraje internacional y en el arbitraje nacional puedes decirle al árbitro: oye, no fundamentes tu fallo en derecho, en normas judiciales, sino fundamental en equidad, en estos principios de equilibrio entre las partes. Alguna vez, ¿no?, también la Corte Internacional de Justicia se ha caracterizado por estos fallos en equidad, y bueno, una de las esperanzas de Bolivia frente a Chile era estos fallos en equidad, que aunque no hayan sido solicitados había un cierto grado de aplicación, pero lamentablemente el fallo boliviano, en el caso boliviano, se aplicó fundamentalmente el positivismo. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién participa, Cristian? Michelle Villarreal, doctor. Ok, dale, Michelle. Explica las fases del proceso de aplicación de las normas internacionales. Dale, Michelle. Está bien, doctor, buenos días. La pregunta 3. Dentro de las fases de la aplicación de las normas internacionales se encuentran 4 fases. Primero, el Estado debe invocar la norma. En otras palabras, debe determinar su existencia. En el caso de norma consuetudinaria, debe mostrar la prueba de que existe esta norma consuetudinaria. En segundo lugar, se debe determinar su vigencia, es decir, que la norma no esté obsoleta. En tercer lugar, se debe determinar que la norma sea aplicable al caso y a los estados vinculantes. Y en cuarto lugar, se encuentra que aún así la norma sea aplicable, se debe tener en cuenta si el estado ha alegado una excepción que dificulte su aplicación. Muy bien, Eso correcto. Correcto, Michelle, muchas gracias. A ver, vamos a ver entonces, esto se puede aplicar para el derecho interno también, ¿no? Y es parte del ejercicio del abogado.
¿Cómo se aplican las normas en sus diferentes fases? Primero identificas una norma como fundamento de tu pretensión, ¿no? Dices, me da, no sé, el convenio, el Tratado de 1904, vamos a identificarlo. Ok, perfecto, entonces sirve para nuestra pretensión, o el Pacto de Bogotá de 1948, entonces debe individualizarse o determinarse, debe haber una búsqueda, una investigación para determinar o individualizar esta existencia, ya sea una norma convencional o una norma consuetudinaria. Las normas convencionales obviamente son más fáciles, más sencillas, y las normas consuetudinarias traen alguna dificultad, traen mayor complejidad, pues es preciso recurrir a los medios de prueba, ¿no? Y probar los dos elementos que hemos visto, ¿no? La reiteración habitual y la opinión juris. Entonces, identificamos una norma que nos va a servir para nuestra pretensión. Perfecto, determinamos que sí existe. ¿Ok? Algo parecido pasa en el derecho interno, si bien no se debe probar la existencia del derecho interno, pero sí efectuamos esta investigación para ver si la norma que estamos aplicando efectivamente apoya nuestra pretensión. Segundo, establecer pues su vigencia, ¿no? Sabemos que una norma para aplicarse debe estar vigente. Entonces, en ese sentido, debemos hacer un examen temporal si efectivamente en el momento de los hechos que pretendemos aplicar, esa norma está o ha estado vigente en el tiempo. ¿Cómo probamos ello? Hemos visto a través de, por ejemplo, de que haya entrado en vigor, la fecha en la cual ha entrado en vigor en virtud de determinadas reglas, y bueno, eso también se efectuará un análisis de que no ha sido denunciado y no ha dejado, ha seguido surtiendo sus efectos en el momento del hecho que nos interesa. Tercero, vamos a ver que verificar el contenido de la norma y si es aplicable al supuesto de hecho, ¿no? Esta relación lógica que nos pide el derecho, ¿no? Entonces tenemos una norma jurídica y si esta efectivamente es aplicable al hecho que nosotros estamos pretendiendo vincular. Y además, esta aplicación debe estar íntimamente relacionada a la parte con la cual estamos pretendiendo aplicar el derecho. Acuérdense que el derecho internacional público se aplica interpartes, ¿no? Es decir, entre las partes que han suscrito el convenio o que están efectuando la costumbre internacional. Finalmente, se puede introducir una excepción de que no aplica, ¿no? La otra parte puede interponer una excepción y la parte que está pidiendo la aplicación puede justificar debidamente que no corresponde esta excepción. ¿Ok? Bien, eso es. Entonces, miren, es bastante parecido al derecho interno, ¿no? Entonces, pero con algunas peculiaridades. Y esa es la tarea que nosotros hacemos como abogados. Identificamos la norma, vemos que efectivamente esté vigente, aplica a los hechos que estamos pretendiendo proteger, ante qué sujetos es válida y qué excepciones pueden presentarse. Eso es. Así se aplica. Bien, vamos, Cristian, ¿quién es la siguiente persona? Sí, la siguiente es Mariela Mendoza. Ok, ¿está Mariela? Sí, doctor, buenos días compañeros. La pregunta 4, ¿cómo se determina la existencia de prueba de la interna? Bueno, respondí de esta siguiente manera. Es de ciertos medios de prueba para su determinación, evidencia, lo que ha de permitir que se establezca la existencia de una práctica de los estados con inclusión de la de los estados especialmente interesados, que haya sido frecuente y prácticamente uniforme en el sentido de la disposición invocada. Los medios para determinar la existencia de la costumbre es posible que se pueda establecer en 4 grupos principales. 1. Aparece constituido por los documentos de la correspondencia diplomática de los estados en los que se recoge la expresión de su consentimiento respecto de la aceptación o negociación de que un determinado comportamiento es conforme a derecho. Incluye los actos de derecho interno, sean de carácter legislativo, administrativo o del Poder Judicial, en una materia propia de las relaciones internacionales. 3. En cuanto a medios de carácter colectivo, cabe incluir las decisiones judiciales o arbitrales internacionales en las que se ha dado aplicación a las normas consuetudinarias.
4. Comprende los documentos adoptados por los órganos encargados de la labor de codificación y de desarrollo progresivo del derecho internacional, en especial procedentes de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Eso sería, doctor. Bien, gracias, Mariela. Entonces, en la aplicación del derecho internacional debemos probar o determinar al menos la existencia de la norma. Esta norma, hemos visto, puede ser consuetudinaria o convencional. La pregunta va dirigida a lo consuetudinario que ha establecido Mariela. Sí, entonces, ¿qué debemos probar? Sabemos que esta práctica estatal constante y uniforme, y debemos probar esta opinión juris, esta convicción de que ha generado reglas jurídicas, este sentimiento de conformarse a lo que equivale a una obligación jurídica. En ese sentido, las reglas, la carga de la prueba va a establecer va a señalar que el Estado que afirma que existe una costumbre jurídica debe probarlo a través de los elementos que vamos a considerar a continuación. Entonces, hay 4 grupos principales, como ha dicho Mariela. Uno, que podemos acudir para probar la costumbre internacional a documentos de correspondencia diplomática. Otro, actos de derecho interno, ya sean legislativos, administrativos, del Poder Judicial. También podemos ver decisiones judiciales o arbitrales internacionales que ya hayan considerado esta costumbre internacional. Y finalmente, los documentos adoptados por los órganos encargados de la labor de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. Entonces, a través de estos elementos puede determinarse la existencia de la costumbre. ¿Okay? Muy bien. Un caso típico de esto es el caso Perú versus Chile, en el cual determinaban los límites marítimos que vamos a ver cuando veamos derecho del mar. Vamos todavía siguen entrando personas. ¿Quién participa después? Cristian, por favor. Sí, después continúa Daniela Patricia Vino. Ok, Daniela Patricia, menciona los problemas en la aplicación de las normas convencionales y las vías de solución al respecto. Buen día, doctor. Sí, bueno, respecto a la pregunta, se encuentran 2 problemas relativos al ámbito de la aplicación de los tratados. Bueno, la primera cuestión se refiere a la existencia de la norma convencional. Y respecto a la prueba de su existencia, cabe señalar que una vez celebrado un tratado bilateral, las partes intercambian los textos auténticos, que son los que han de invocar y aportar como prueba de su existencia. Y si este se tratase de un tratado multilateral, puede recabarse una certificación del texto de su depositario. Pero, sin embargo, el problema persiste. Bueno, respecto a la costumbre, en el caso de los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, sino oralmente, en cuyo caso la prueba de acuerdo viene constituida de ordinario por los documentos diplomáticos inmediatamente posteriores de los estados partes, ya que en dichos documentos suele recogerse el contenido de la conversación entre los representantes estatales, al igual que el acuerdo alcanzado oralmente en el curso de la negociación formal suele recogerse en las actas o documentos de la misma. Segundo, en cuanto al ámbito de la aplicación subjetiva de las normas convencionales, esta se limita a los estados parte en el tratado. Por lo tanto, el principio general a saber es de las normas convencionales, excepto que éstas dispongan lo contrario. Y en este último caso, previo el consentimiento de los terceros estados afectados, solo crean derechos y establecen obligaciones entre los estados partes en el tratado. Por consiguiente, a estos corresponderá exclusivamente su aplicación. En segundo lugar, la aplicación de las normas convencionales presupone la validez temporal del tratado. La conclusión general a los fines es de una parte que un tratado es aplicable a partir de su entrega en vigor, salvo que las partes convengan su aplicación provisional, total o parcial. Eso sería, doctor. Ok, bien, entonces, a ver, vamos a ver cómo hacemos en el término. Vamos a ver que
cómo se aplican las normas convencionales, ¿no? Primero, como dijo Patricia, se debe acreditar la existencia de la norma convencional. ¿Cómo se acredita la existencia de la norma convencional? Primero con con los textos auténticos que han intercambiado las partes y con si es un tratado bilateral. Y si es un tratado multilateral, con el certificado de depósito del instrumento de ratificación por el Estado al cual estamos solicitando la aplicación del tratado. Entonces tenemos que acreditar que el tratado primero existe y es obligatorio y vinculante respecto a la parte que estamos solicitando, así lo hacemos. El autor nos dice que hay algunos problemas en el ámbito oral, ¿no? Sí, pero básicamente ya los tratados en general, como dice la Convención de Viena, se celebran de forma escrita para su acreditación respectiva. Pero si hay algún tratado oral, ahí pueden haber memorándums, pueden haber conversaciones, pueden haber cartas iniciales, hay algunos instrumentos, algunos documentos que quedan por escrito y eso nos puede servir. Otro elemento súper importante que ya hemos aprendido, solamente los tratados afectan a los estados partes en el tratado. ¿Sí? No afectan a derechos de terceros estados que no se han comprometido en el tratado. Finalmente, debemos asegurarnos que existe la validez temporal del tratado, es decir, que los hechos a los cuales estamos alegando y pretendemos aplicar el tratado se hayan dado entre la entrada en vigor del tratado, es decir, ha entrado en vigor, es aplicable, es obligatorio para el Estado, como hemos aprendido, y que no ha habido ninguna causa de terminación, de suspensión, de nulidad del tratado y continúa vigente, o ha estado vigente en el momento de los hechos. Eso es importante. Es bastante parecido al ordenamiento jurídico interno. Bien, vamos con la 6, si no tienen ninguna duda. ¿Con quién, Cristian? Janet Saber. Ok, ¿está Janet? Sí, doctor, buen día. La pregunta 6. ¿Quiénes son los sujetos de derecho internacional participantes en la interpretación de las normas convencionales? Vamos a mencionar que estos sujetos también pueden ser instituciones. Decimos que la interpretación de los tratados entre estados corresponden a los estados partes en los mismos. Se da una labor diaria de los ministerios de Asuntos Exteriores. Segundo, la interpretación internacionales también pueden participar en la interpretación de los tratados. En lo que respecta al tratado constitutivo de la organización, ello es obligado, pues constituye la base de la actividad de sus propios órganos. Y también, por último, la práctica internacional nos muestra que la mayor parte de los asuntos relativos a la interpretación de un tratado son sometidos a la decisión de los tribunales internacionales o al arbitraje internacional. Gracias, doctor. Perfecto. Entonces, ¿quiénes pueden interpretar? Acuérdense que el verbo, la palabra fundamental para el abogado, ya sea interno o internacional, la actividad fundamental que realiza el abogado es interpretar. Interpretar. ¿Qué hace? Interpreta la norma. La norma está escrita, la norma está expresada a través del lenguaje, la norma jurídica. Y este lenguaje es vago y ambiguo, ¿no? Son características del lenguaje humano. Entonces, por lo tanto, se debe interpretar, se debe buscar el mejor sentido para aplicar una norma jurídica. Eso hace el abogado, eso hace el juez, eso hacen las partes. En el ámbito internacional, quienes interpretan las normas internacionales son primero los estados, los sujetos partes, fundamentalmente los estados, y ahí hacen una interpretación auténtica. También van a interpretar las normas internacionales cuando tengan que aplicarla, obviamente, y cuando emana de ellas los órganos internacionales. Y finalmente, pues cuando haya controversias internacionales, quien interpreta la norma son los tribunales internacionales o los tribunales arbitrales. Entonces, esto es súper importante. Interpretar es absolutamente necesario, es la tarea fundamental de los abogados y estos sujetos la hacen para darle un sentido a la norma y, por ejemplo, a partir de determinadas reglas de interpretaciones teleológicas,
a aplicar la norma de una manera a los hechos sucedidos y que están en controversia. Eso es súper importante. 7. ¿Cuáles son las reglas de interpretación de los tratados? Vamos con ¿quién? Cristian. Inés Torres. Inés, creo que es la última, ¿no? Sí, doctor. Ya, súper. Después vamos con los que no han participado de la lista de hoy. Vamos, Inés. Doctor, buenos días. La regla general y sus elementos. Los tratados deben ser interpretados mediante una regla general. El Convenio de Viena establece. La interpretación está determinada por el cónsul de los estados partes, tal como señala el texto, donde mostramos la voluntad. La interpretación de un tratado queda regida por el principio de buena fe. La determinación del tratado debe establecerse en todo su contexto, no por partes. La interpretación de un tratado debe ser en sentido ordinario o corriente y no en sentido técnico o especial, salvo que una de las partes quisiera demostrar que se puede interpretar de otra forma. Los medios de interpretación complementarios. Pueden existir dos supuestos para proceder a usar medios complementarios en la interpretación, que son excepcionales. Entre estos son corroborar el sentido que alcanzó la aplicación de la regla general, salvo que el texto esté claro. El uso de medios complementarios deben integrarse al proceso general. La interpretación de los tratados autenticados en dos o más idiomas. Esto se da cuando el tratado está autenticado en dos o más idiomas y cada lengua tiene sus propias características. Para evitar estos problemas, se puede elegir un idioma neutral, distinto a las partes, en cuyo caso ese sería el texto auténtico. En caso de que haya dos tratados auténticos de dos o más idiomas, cada texto hace fe en cada idioma y se presume que cada texto del tratado tiene igual sentido. Finalmente, si no hay un acuerdo, se debe armonizar o conciliar el sentido de los términos. Muy bien. Gracias, Inés. Ahora vamos a ver entonces nuestra pregunta. ¿Cuáles son las reglas, ¿no?, para la interpretación de los tratados? Entonces, ahí vamos a ver que al igual que existen reglas de interpretación de las normas jurídicas internas, existen en el ámbito internacional. La primera regla que se toma al principio es que un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin. Leyendo simplemente esto que nos establece la Convención de Viena de 1969, vamos a ver que las formas de interpretación o las reglas de interpretación van a ser primero literales, ¿no?, o literal, en el sentido de que va a buscar el sentido corriente de los términos establecidos en el tratado. Sí, nos vamos a irnos al texto del tratado y darle una significación gramatical de un sentido corriente. Esa es interpretación literal, exegética, formal. La otra forma o la otra regla de interpretación es que debemos interpretar, ¿no?, el texto del tratado con un norte. El norte es que se cumpla o que se tenga en cuenta el objeto y la finalidad del tratado. En ese sentido, tengo una interpretación teleológica, que la buena fe se traduzca en el cumplimiento de este objeto y esta finalidad y que haya un efecto útil. ¿Ok? Y esta, sin embargo, no contradiga a su letra y su espíritu. Entonces, veamos cómo está en el derecho internacional. Hay una enorme interrelación entre la interpretación literal y la interpretación teleológica. Además, el sentido corriente de los términos, ¿no? Eso es la interpretación literal. Eso es, ¿no? Entonces, vamos a ver que la determinación del sentido corriente que haya de atribuirse a los términos no puede hallarse tomando como base ciertas frases aisladas, ¿no? Tiene que realizarse en un contexto sistemático, ¿no?, esta interpretación literal.
Ya nos ha hablado también Inés, por ejemplo, de los temas de los idiomas, ¿no? Debe acercarse lo más posible a la voluntad de las partes y lo que han perseguido, y deben darle un efecto útil en ese sentido. Voy a leer un caso, ¿no? Una resolución de la Corte Internacional de Justicia, un extracto que es súper importante. ¿Qué dice la Corte? La presunción que surge necesariamente es que tenía la intención de que el significado de la reserva siguiera la evolución del derecho y correspondiera al sentido atribuido a la expresión por el derecho en vigor en un momento dado. No parece concebible que se haya querido dar a expresiones como competencia exclusiva y estatuto territorial un contenido invariable, cualquiera que fuera la evolución ulterior del derecho internacional. Entonces, ¿qué consideramos ahí? Interpretación literal, interpretación teleológica y sistemática, ¿no? Fundamentalmente, en ese orden, porque ese orden nos impone la Convención de Viena de 1969 y así se ha aplicado en la jurisprudencia. Bien, vamos a la 8. Hay un alumno, un estudiante que me ha escrito, estudiante o estudiante que me ha escrito al WhatsApp, me dice, deberían participar 2 personas por pregunta. No sé si quisiera fundamentar su solicitud de esta persona. No le acabo de preguntar su nombre y para darle la palabra, pero no me responde. ¿Cuál es su nombre, por favor, de esa persona? Yo era el doctor Inés. Inés Torres, ¿será? Sí, era para que participemos más, porque ayer también me quedé sin participar. Ese era, doctor. Está bien. Pero era constitución de usted, doctor. No, las sugerencias son siempre válidas, yo las agradezco. Lo que yo estoy viendo en el curso, sin embargo, es que las mismas personas van participando, entonces creo que están equilibradas todas las participaciones y lo que tratamos de hacer es que participen todos los que dicen que quieren participar. Entonces creo que lo estamos logrando desde mi punto de vista, pero lo que vamos a hacer ahora con el auxiliar es también, por favor, en coordinación Cristian y Javier, es que ya saquemos una lista Excel para ver quiénes han participado más y tratar de equilibrar aquellas, si es posible, porque hay algunas personas que jamás han levantado la mano o quieren participar, ¿no? Entonces, todos los que están queriendo participar lo están logrando efectivamente. Que yo sepa, entonces. Y además, ¿por qué les hago participar con una persona en una sola pregunta? Porque si somos 2, se alarga demasiado y no terminamos un tema en una clase. ¿Ok? Eso es. Doctor. A ver, de todas maneras, sí, dale, Cristian. Sobre ese puntito, sería también interesante que para dar más oportunidad a todos con los compañeros, ¿no? Porque hay compañeros que quieren, pero tal vez no les da, ¿no? Y tal vez el miedo les gana. También sería bueno que como nuestra clase es pareja, viernes y sábado, que las 2 clases cuente las personas, solo en las 2 clases una vez podamos participar. Si ya participó viernes, sábado ya no, para dar más oportunidad a los demás. Está bien, pero lo que yo estoy viendo particularmente es que participan, ¿no? Saúl, Michelle, Eunice, Inés, Michelle, Cristian, Mariela, las mismas personas, ¿no? Entonces, si hay alguna otra persona que sea distinta de los que Daniela, por ejemplo, también participa, Daniela Patricia, entonces le voy a dar la palabra preferentemente, pero básicamente lo que yo veo aquí en este listado es, por ejemplo, las mismas personas regularmente, también Félix, por ejemplo. Entonces, eso es. Sí, por eso también quiero ver el listado. Si por favor sacan el listado para la siguiente, entonces ahí voy a dar preferencia a los que no han participado mucho, ¿no? Preferencia, ya entra de una. Entonces de ahí no espera y van igualándose en las participaciones, ¿ya? Bien, gracias por sus comentarios. Necesitamos ese listado. Ya hemos terminado la lista, entonces voy a darles la palabra a los que no han participado. José Michel Mamani no ha participado hoy. Franci participó. Eunice no participó.
Inés ya participó, Cristel también, David Carlos Uñago, sí, Félix Aliaga, Javier Chávez, no, y Lucero Cayagua. Y con eso ya estamos todos. Ya, vamos en ese orden. José Michel no participó, ¿no? Hoy. Buen día, doctor. El día de hoy no. Ya, dale, por favor. De acuerdo. Sobre la pregunta número 8, explica los problemas respecto a los límites temporales de aplicación del orden internacional. En esto tenemos 3 supuestos distintos a los fines de fijar los límites temporales de acuerdo a la aplicación. En primer término, tenemos los hechos o las situaciones que se han consumado con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, es decir, la pacta praeterita. En segundo lugar, tenemos los hechos aún pendientes o las situaciones todavía existentes en el momento en que la norma se establece, la pacta pendentia. Por último, los hechos o situaciones que pueden tener lugar con posterioridad a la entrada en vigor de la norma, que es pacta futura. Estas distinciones pueden dar relieve a la complejidad de los problemas temporales, pero podemos distinguir 2 principios que operan en íntima relación, que es el principio de irretroactividad y el principio de efecto inmediato de las normas. La retroactividad y el efecto diferido constituyen la excepción a la norma. Respecto al problema de derecho intertemporal o transitorio, tenemos que el efecto del acto debe ser determinado por el derecho en vigor en el momento en que tuvo lugar. También debe tenerse en cuenta que una norma jurídica no es obligatoria más que a partir del momento de su entrada en vigor. Y finalmente, el efecto inmediato y la retroactividad deben ser tenidos en cuenta como límite general de la aplicación temporal de las normas. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Michelle. Vamos a darle la palabra a Cristel Eunice con la misma pregunta, por favor, para que participen todos el día de hoy. Dale, Cristel Eunice, la misma pregunta, por favor, la 8. ¿Está Cristel? Sí, doctor, buen día. Dale. Bueno, para complementar un poquito más, voy a referirme más a los 2 principios que el compañero mencionaba, los cuales son los que principalmente limitan esto de la temporalidad. Y en el principio de irretroactividad es que la norma jurídica no puede ser aplicada a los hechos que hayan tenido lugar o a las situaciones que han dejado de existir con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, salvo que lo contrario esté expresamente previsto en la misma. Y el segundo principio, que es de efecto inmediato de las normas, en el cual este principio presupone que toda norma está llamada a regir a una realidad, tanto presente como futura. Muy bien, excelente. Entonces vamos a ver, estos problemas respecto a los límites temporales los vamos a tener respecto al derecho intertemporal o transitorio, ¿no? Hemos visto el caso de Las Palmas, que nos han explicado muy bien, y que fundamentalmente la regla es muy parecida al ámbito interno, ¿no? La norma jurídica temporalmente va a aplicarse cuando ésta se encuentra en vigor y va a dejar de aplicarse cuando hay una causal de suspensión, nulidad o terminación. Entonces, lo que debemos identificar ahí claramente es que la norma, el hecho entra en el ámbito de aplicación temporal de esta norma. Ni antes, ¿no? Como el caso que les he explicado en algún momento, el caso de la importación de las motos, porque no entra en vigor, y tampoco después, ¿no? Entonces ahí, y adicionalmente lo que nos mencionaba la compañera, finalmente es de que no hay una aplicación retroactiva de la norma, ¿no? La norma internacional, al igual que la norma interna, aplica para el futuro, a partir del momento de la entrada en vigor, ¿ok? Eso es muy importante, y hay un efecto, además, inmediato. Bien, vamos a darle la palabra a Mariela Mendoza, no sé si ha participado hoy, creo que no. Sí, doctor, ya participé. Ya, perfecto. Entonces, gracias. Félix Aliaga con la 9. Y finalmente Lucero Cayagua con la 10. Félix Aliaga. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Es referente a la pregunta 9. ¿En qué caso se aplican las normas internacionales constitucionarias por los órganos estatales?
La aplicación de las normas consuetudinarias internacionales por los tribunales internos es menos frecuente en la práctica en el caso de las normas convencionales. Las materias regidas por las normas consuetudinarias internacionales no afectan directamente al ejercicio de los derechos de los particulares, sino a los derechos del Estado en sus relaciones con él. Se aplican al sector de la protección diplomática, ya que las condiciones para su ejercicio por el Estado pueden estar condicionadas por el previo comportamiento del particular. En el texto se ejemplifica si el particular ha cambiado de nacionalidad tras la reclamación o no ha agotado los recursos previstos en el Estado frente al que se reclama. Otra aplicación, a las inmunidades jurisdiccionales del Estado extranjero y sus bienes, cuando es demandado en un proceso por un particular, tal como muestra la sentencia del Tribunal Constitucional Español de ser, está abreviado PP, 107, quebrado 1992, donde para determinar la existencia o de inmunidad de ejecución, los tribunales internos habrán de precisar el contenido y alcance de la práctica internacional que ha cristalizado en una norma consuetudinaria. Gracias, doctor. Gracias. Ya, muy bien, ahí toca ser concreto, ¿no? ¿En qué ámbito se aplica los estados, el derecho consuetudinario? Entonces el autor nos dice, como has mencionado, Félix, que son muy pocos ámbitos en los cuales ya la costumbre se aplica de manera general por los estados. Ámbito de la protección diplomática, y otro en el ámbito de las inmunidades jurisdiccionales del Estado extranjero y de sus bienes, cuando es demandado en un proceso por un particular. Entonces, en estos ámbitos, ¿no? En estos ámbitos aún se aplica el derecho consuetudinario por los órganos estatales, o por lo menos de una manera más frecuente, más regular. Bien, gracias. Los vamos a ver los temas. Hay un tema específico de la protección diplomática, más adelante lo vamos a ver específicamente. Finalmente, Lucero Callagua, respetando todo el listado, vamos a ver que con ello creo que ya han participado todos los que han deseado. Lucero Callagua, dale por favor, con la 10. Buen día, doctor. La pregunta 10. Explica las condiciones para la procedencia de la aplicación de normas convencionales por parte de los tribunales internos estatales. Indaga adicionalmente sobre el control de convencionalidad establecido por la Corte Internacional de Derechos Humanos. La respuesta: la frecuente aplicación de las normas convencionales por los tribunales internos no puede sorprender no sorprende si repara en la que el contenido de muchos tratados internacionales afecta directamente al ejercicio de los derechos particulares. Podemos mencionar entonces 3. La aplicación de un tratado por el juez interno que su texto haya sido publicado íntegramente en el Diario Oficial del Estado. Segundo, respecto al momento a partir del cual el tratado es aplicable dentro del orden interno. Además, se debe precisar y distinguir entre el momento a partir del cual se obliga al Estado y a los particulares. Y tercero, la aplicación de un tratado en el orden interno, que la misma está condicionada por la distinción entre los tratados que son autoejecutables y los que no son de autoejecución. Ya, muy bien. Muy bien, gracias, Lucero. Entonces, a ver, vemos ahí cuándo y cómo aplica los jueces internos tratados internacionales. Primero, vamos a ver que efectivamente cada vez es más frecuente, fundamentalmente en derechos humanos. ¿Cuándo? Pues miren cómo la Constitución ha reconocido ello, lo ha incorporado a la Constitución misma, al bloque de constitucionalidad, y está incorporándolo al derecho interno, y además dándole una jerarquía importantísima a nivel de la Constitución. En ese sentido, primero, en el derecho internacional te van a pedir que esta norma de derecho internacional pues haya sido ratificada o haya sido incorporada o sea de obligatorio cumplimiento por el Estado, en el derecho interno. ¿Sí? Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos
ha sido ratificada mediante ley, ha sido incorporada y es obligatoria en el Estado integral, ¿no? En el Estado boliviano. Segundo, que en el tema del tiempo se encuentra en vigor y no haya habido una causal de nulidad, suspensión o terminación del tratado. Y finalmente, que si requiere una incorporación al derecho interno, haya cumplido esta condición, o hay algunos tratados, algunas convenciones como los supranacionales que no necesitan ninguna norma de incorporación. Entonces ahí, esas son las condiciones para aplicar. Ahí surge algo que se denomina el control de convencionalidad, ¿no? Que la compañera creo que no lo ha ampliado. No sé si alguien voluntariamente quiere aplicar o quiere explicar algo del control de convencionalidad que al día de ayer también mencionábamos un poco, a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tal vez, doctor, yo tengo una pequeña parte. Dale, Cristian. Yo, doctor. El control Dale, Cristian e Inés. El control de convencionalidad es un mecanismo no fundamental en el derecho y la evolución de la protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque constituye en la aplicación armónica y coherente de los derechos de los estados, incluyendo fuentes internas e internacionales. Eso es, doctor. Ya, gracias, Cristian. Vamos con Inés. Otra participación. Dale, Inés. El control de convencionalidad es aquella actuación por la que los estados, mediante sus autoridades, tienen la obligación de verificar la conformidad de las normas y prácticas nacionales con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Es decir, al aplicar las normas nacionales, no deben violar los derechos humanos establecidos en los tratados. La Constitución Política del Estado, en su artículo 410, parágrafo 2, señala que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrada por los tratados, convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. Ok, muy bien. Victoria, ¿podría participar también, por favor? Dale, por favor, Mariela. Ya, con respecto al control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos establece el concepto de control de convencionalidad que trascenderá a los órdenes jurídicos de los países firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Destacan de esta resolución los puntos siguientes. Los jueces y tribunales domésticos están sometidos al imperio de la ley. La ratificación de la Convención Americana de los Derechos Humanos sujeta a los jueces de un Estado a su observancia. Los operadores jurídicos deben permanecer atentos a que la aplicación de leyes internas no sean contrarias al objeto y fin de la Convención. Las leyes contrarias a la Convención desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Desde los jueces y tribunales, deben los jueces y tribunales llevar a cabo un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y la Convención. El Poder Judicial debe no solo aplicar el contenido de la Convención, sino las opiniones interpretativas que sobre la misma vierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad se entiende como la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno y a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia. Eso sería, doctor. Muy bien. Ya, a ver, entonces les voy a explicar en estos minutos que nos quedan, tal vez nos pasemos un poquito. A ver, ¿qué es esto el control de convencionalidad? Históricamente hemos visto nosotros que se ha desarrollado un Estado de Derecho, aquí abajo, Estado de Derecho. ¿Qué controla el Estado de Derecho? ¿O cuál es la norma jurídica fundamental en el Estado de Derecho? La ley. Y para eso debe haber un control de legalidad, ¿sí? Eso es control de legalidad. ¿Qué significa el control de legalidad? Todos los actos administrativos, todos los contratos, todos los decretos
deben obedecer o deben respetar a la ley, no deben contradecir a la ley. Eso sigue vigente, el control de legalidad a través del contencioso administrativo, de un proceso contencioso administrativo. Todos los actos de la administración, a los decretos, reglamentos, deben obedecer la ley, no deben contradecirla. Sí, acuérdense de este dibujo, ¿no? Aquí está el decreto reglamentario y obviamente, como dice la teoría pura del derecho, se sustenta y valida conforme a todo esto, ¿sí? Hasta llegar a la norma. Pero antiguamente solo existía la ley. ¿Ok? Pasamos de fase y decimos, estamos desarrollando ahora el Estado constitucional, donde la norma fundamental ya no es la ley, sino es la Constitución. Entonces hay un control de constitucionalidad. ¿Qué significa el control de constitucionalidad? Significa que todos los actos, decretos, reglamentos, leyes deben adecuarse a la Constitución, no pueden contradecirla. Y si la contradicen, hay un control de constitucionalidad que efectúa el Tribunal Constitucional y expulsa del ordenamiento jurídico a las normas presuntamente inconstitucionales. ¿Sí? Eso es. Ahora se habla de un tercer tipo de control y de Estado, que es el Estado convencional, en el cual hay un control, se habla de las convenciones de derechos humanos, los tratados de derechos humanos y fundamentalmente la Convención Americana de Derechos Humanos en nuestra región. En ese sentido se habla de un control de convencionalidad. ¿Qué es un control de convencionalidad? Y aquí yo voy a explicar, no he profundizado estas otras dos porque no me corresponde, son de otras áreas. El control de convencionalidad, como han dicho los compañeros, es básicamente aquel instrumento por el cual todos los actos administrativos, legislativos y judiciales de un país no solo deben estar conforme a la ley, no solamente conforme a la Constitución, ahora deben estar conforme y de acuerdo y no deben contradecir a la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso se llama control de convencionalidad. Hay un control de convencionalidad primario y hay un control de convencionalidad secundario. El control de convencionalidad primario lo realizan todos los funcionarios administrativos, legislativos, judiciales de un país que haya ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, todos nosotros en el país, todos debemos verificar que nuestros actos no solamente estén conforme a la ley, no solamente que estén conforme a la Constitución, también a la Convención Americana. Y el control de convencionalidad secundario lo hace ya propiamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo hace con sentencias. Esas sentencias ustedes van a revisar, van a leer, van a resumir, van a venir a exponer a detalle. ¿Ok? Entonces, imagínense, ¿no? El control de convencionalidad es un instrumento aplicable en Bolivia. Hay varios libros, por ejemplo, sobre todo en el ámbito penal, ¿no? Medidas cautelares desde el control de convencionalidad. O otro libro reciente del profesor Arturo Yáñez, ¿no? De Sucre, el primero era de Omar Arandia. Un libro que se llama Estrategias de litigación desde el control de convencionalidad. ¿Sí? Entonces, ya esto se aplica, ¿no? No está lejano, se aplica efectivamente desde el derecho internacional. El juez interno, el juez penal, civil, administrativo, está obligado a aplicar el control de convencionalidad primario, ¿ok? Y nosotros como abogados tenemos que tener esta información, tenemos que saber las sentencias y tenemos que poder exigir aquello. Si tienen 5 minutos más, les cuento un caso. Y con esto nos vamos. Los que tengan que irse también, bueno, pueden retirarse. Les cuento un caso para ver ello, ¿no? Miren, creo que les he contado el caso Duque Maldonado versus Colombia. No sé si Cristian les he contado este caso. ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Creo que no, doctor, no me acuerdo de Duque. La pareja gay en Colombia. ¿La pareja gay? ¿No? Ya, les cuento. No, lo mencionó, pero no nos contó a detalle. Ya, les voy a contar. No les voy a contar a detalle, pero les voy a contar de manera general, para cosa que tome 3, 4 minutos. En Colombia, hace muchísimos años, ¿no? Creo que eran 20, 25 años, había una pareja gay.
Uno era, no recuerdo el nombre ahorita, pero era un funcionario aduanero, ¿sí? Funcionario público aduanero, y el otro se apellidaba Duque Maldonado. Entonces tenían una relación de amor, ellos, una relación permanente, larga, vivían juntos, todo era ostensible, público, y resulta que el funcionario aduanero fallece en unas operaciones de control aduanero en su trabajo. Entonces Duque Maldonado queda como superstite de la relación, y lo que hace es que, bueno, tenía deudas, no tenía trabajo, y dice, oye, he quedado solo y por lo tanto voy a pedir una renta de viudedad. ¿Sí? Renta de viudedad. Y se dirige a lo que sería ¿cómo se llama aquí esta institución en Bolivia? Cerca de la Plaza España. Ahorita no recuerdo. Va a una institución pública a pedir su renta de viudedad. Pide su renta de viudedad y la institución pública le responde, le dice, señor, o sea, la renta de viudedad procede cuando hay un matrimonio, y la Constitución colombiana establece que el matrimonio es igual que la boliviana, es una unión entre un hombre y una mujer. ¿Ok? Entonces le dice denegada su solicitud, porque usted tiene una relación homosexual, no la reconoce la Constitución colombiana. ¿Qué hace Duque Maldonado? Obteniendo esta decisión, ¿no? Tiene un acto administrativo, acude al revocatorio, al recurso revocatorio, al recurso jerárquico, finalmente al amparo, a lo que se llama en Colombia la acción de tutela, a lo que es el amparo constitucional, y todos le deniegan porque la Constitución literalmente dice el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer, y recién producto de ello se produce a la muerte de uno de ellos la renta de viudedad. Entonces es fácil, interpretación literal, ¿no? En cambio, este señor se va al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Primero se va a la comisión admite el caso, lo remite a la Corte, y la Corte le dice a Colombia, oye, Colombia, usted en este caso está vulnerando el artículo 8 y el artículo 25, y además está vulnerando el derecho a la igualdad de los individuos que forman parte de nuestra comunidad americana. ¿Por qué? Porque no está tratando en igualdad de condiciones esta relación. Por lo tanto, usted es responsable, y además le va a dar el efecto del matrimonio a esta relación homosexual. Por lo tanto, le va a dar la renta de viudedad al señor Duque Maldonado, y además va a cumplir estas sanciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte? Básicamente, incluso cambia la modulación constitucional del matrimonio. 1. 2. En los siguientes casos, les cuento, en los siguientes casos que se presentan en Colombia, ya las autoridades administrativas reconocen este fallo y tienen que cumplirlo. O sea, ya directamente esto es norma jurídica, ya no llega a estos casos, directamente una situación similar va a la entidad pública de seguridad social y admiten este caso. ¿Por qué? Porque ha habido una sentencia de la Corte Interamericana que ya ha regulado todo ello. Y esto no es únicamente aplicable a Colombia, es aplicable a todos los estados partes. Es decir, Senacid se llama la entidad, me disculpo. Si nosotros tenemos un cliente en esta situación, tranquilamente aplicamos el fallo Duque Maldonado versus Colombia para que el Senacid, en virtud del control de convencionalidad primario, aplique esta sentencia y le dé la renta de viudedad a este cónyuge o a esta pareja superstite gay. ¿Ok? Entonces, eso es el control de convencionalidad. ¿Sí? Los actos del Senacid ya no pueden ir en contra de la sentencia Duque Maldonado versus Colombia. ¿Por qué? Porque además en nuestro país, como han leído en la sentencia 110-2010, los fallos de la Corte Interamericana, la sentencia Duque Maldonado, está aquí arriba. Es parte de la Constitución, es parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, un decreto, una ley, no puede contradecirle. Y además, nuestro 256 y 13.4 dice, si hay derechos más favorables que los contenidos en la Constitución, aplicas la norma internacional. En este caso,
le favorece a Duque Maldonado, al cónyuge supuestamente gay, esta sentencia. Entonces aplicas preferentemente el tratado, el fallo de la Corte Interamericana. ¿Esto te puede servir para un caso interno? Por supuestísimo. Sí, por supuesto que te puede servir. Y eso se llama control de convencionalidad primario, y el control de convencionalidad secundario es el que realiza ya la Corte, ¿no?, cuando le llegan los casos. Eso es. Entonces, eso es súper importante, también es parte del examen. Hablando del examen, miren, ya estamos en el tema 9, entonces ya la siguiente clase estoy habilitando en este momento los siguientes capítulos, y con esto nos vamos. Y cuando terminemos el 12, vamos a estar en la 12 o 13, depende de ustedes, 12 o 13.